Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bendiciones y bienvenidos a nombre del conductor de este programa, Víctor Quintero, y de nuestros pastores, José Luis y Noemí Domínguez. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por conectarse un miércoles más a Diálogos en Conectados. Este programa que ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Este programa que sin duda ha traído una palabra especial cada día, cada miércoles que tenemos esta cita y nos reunimos para aprender de lo que Dios está haciendo con diferentes ministerios, con diferentes personas en las que Dios ha permitido ciertos procesos y han podido compartirlos con nosotros. Regularmente todos los temas que hemos visto han ayudado a la familia, a fortalecer la familia, a fortalecer nuestras vidas de manera familiar. Y el día de hoy no será la excepción. Estaremos viendo el tema de experiencias que transforman vidas. Y el día de hoy estoy muy contento porque tenemos la presencia del pastor David Corral desde Chihuahua, que estuvo este fin de semana pasado con nosotros y fue una tremenda bendición. Así es que bienvenido, pastor David. Gracias por estar con nosotros Un gusto, en esta tarde. un gusto extraordinario, tú lo sabes, una alegría el poder haber convivido con ustedes, esta gente bella, esta gente hermosa, en un lugar tan hermoso como es lo que ya le llamamos ahora el centro de reunión, el templo, la iglesia, como quieras llamarle, pero donde se reúne gente bonita para adorar a Dios. Amén, amén. Y bueno, si usted por alguna razón no ha tenido la oportunidad de acompañarnos a nuestro servicio, le recordamos que los viernes y los domingos tenemos transmisión por medio también de Facebook, pero también tenemos la manera de poder tenerlo de manera presencial. Así es que les invitamos a que esté no solamente conectado, sino que pueda venir con nosotros. Y pues bueno, ¿qué le parece si vamos entrando en tema? Pues platicamos, Seguro que sí. Eh, platicamos. estos días que estuvimos conviviendo, siempre comento con mi esposa después de recibir a, a los invitados, a los predicadores, que como iglesia somos muy bendecidos al momento de recibir la palabra. Pero sinceramente le digo, yo soy más bendecido porque a veces me impactan más los momentos o los tiempos que Sí. tenemos de convivencia. Y en este tiempo de pláticas y de actualizar gracias a Dios, la amistad que Dios ha puesto entre los ministerios que Dios nos ha dado, entre nosotros. Entonces, eh, comentaba acerca de una experiencia en este tiempo que transformó su vida o que le vino a dar una perspectiva diferente o nueva de cómo ver las cosas. Sí, y una de las cosas que me llamaba y me llamó mucho la atención es conocer a Jesús, conocer más a Jesús. Entonces, no sé si nos pueda, de manera de introducción al tema, compartir un poco acerca de esta experiencia para de ahí pues seguir platicando. Bueno, el asunto es que esta pandemia universal entramos con muchas dudas y seguimos con muchas dudas porque toda pandemia obviamente tiene la maldición de destruir, de aniquilar y deja dolor. Pero en lo personal yo no sabía hasta dónde iba a llegar toda esta situación. Entonces cuando se trataba de quedarse en casa, de, de ser posible no salir, entonces yo dije, ¿qué va a pasar con mi vida? Las iglesias se cierran, nos ponen un cubreboca, no nos podemos abrazar. Entonces yo valoré muchas cosas que tenía y que ahora no las tenía. ¿Qué hacía? ¿Qué hace un hombre que está acostumbrado a trabajar y de repente te encierran? Y aunque, como dije yo, la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Hay gente que le gusta su casa, pero
no porque lo tengan obligado a estar ahí, sino porque es armonía voluntaria. Entonces, en mi desesperación emocional, pues dije, ¿qué voy a hacer? Y hablando con mi yo, con ese ser interior que todos llevamos y que estoy convencido que es el espíritu que Dios puso en nosotros y que ese espíritu que está en nosotros tiene una comunión con el espíritu de Dios. Entonces yo tuve la sensación, la emoción de oír ese palpitar de ese sonido interno y me decía, conóceme. Y luego le fui dando forma, o se fue dando forma, conoce a Jesús. Entonces yo dije, un hombre como yo, que tiene desde 1968, cuando yo tenía 15 años, porque yo también tuve 15 años, ¿qué puede conocer de Jesús que no esté escrito ahí todo? Pero volví a esa voz, conóceme. Y entonces hice de mi tiempo un tiempo útil, productivo, y me metí a estudiar de una manera ordenada, profunda. No me fue fácil porque nunca había sido un investigador. Sin saber que ahora que tengo la libertad de moverme, Dios ha sido tan extremadamente bello que todo aquello que me dio vida a mí a través de una investigación ha resultado en un propósito maravilloso. Entonces, si vemos nosotros, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, dice Lucas, el médico, a diferencia de un Mateo, de un Marco o de un Juan, pues Lucas nunca estuvo con Cristo, no anduvo, pero sí se comunicó mucho y tuvo una extraordinaria relación con el apóstol Pablo. Pero como médico tenía la capacidad de investigar. Y dije yo, bueno, en este tiempo donde tenemos todos los medios, el internet, el celular, el teléfono inteligente y todo lo demás, pues no sé, Señor, guíame para poder estudiar. Y luego me llevó el Señor a Lucas 1, que dice 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, si tú vas a investigar un asunto porque tienes dudas de su veracidad, es más fácil. Pero a ver, investiga las cosas que han sido ciertísimas. Se las pongo a ustedes. Investiguen las cosas que son ciertas. No está fácil. Espero poder hacer química con esta expresión. Que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Qué le sacas a las verdades ciertísimas? ¿Ves? Entonces, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. Ah, caray. ¿Qué le puedo yo poner a la gente que me está diciendo lo vi? Es así. Entonces yo dije, pues es así. Pero había algo acá que me decía, investígalo. Conóceme a mí. Y dice, y fueron ministros de la palabra. Entonces Lucas dice, me relacioné, hice química con Lucas. Dije, órale. Lucas dice, me ha parecido a mí también, después de haber investigado todo lo ciertísimo, poner en orden. En otras palabras, Lucas no descubrió nada nuevo. Lo que él analizó era verdad tal como lo habían dicho, solo que le puso orden. Y al ponerle orden, suena mejor. Porque conoce su origen. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos que volver a la excelencia de los verdaderos adoradores. Porque aquí dice, para escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teos Dios Filios Amor.
oh excelentísimo adorador de Dios. Y luego, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, nosotros no solamente tenemos que conocer la verdad, hay que conocerla bien. Porque yo soy instruido desde niño. Entonces, ¿cómo puedo conocer mejor la verdad en la que yo he sido instruido? O sea, toda esta narrativa me enriquece y espero que les enriquezca y que podamos decir, wow, quiere decir que hay una enseñanza en la Biblia que dice que el vino nuevo, ojo, no se echa en odre viejo. Entonces todo el mundo quiere vino nuevo, pero la enseñanza no es esa. El vino nuevo no es mejor que el añejo. Pregúntele a un cantador de vino. Un buen catador de vino, como lo era Jesús, porque Jesús era un vinatero que hacía vino en la casa, porque el judío siempre ha tomado vino. Olvídese que se emborrachaba, que si no, tranquilos, tranquilos. Esa no es la esencia. La esencia es que cuando Jesús fue a las bodas de Caná, supo hacer vino porque sabía hacerlo. No porque es un milagro, sino porque él sabía hacerlo. Por eso era una señal. Y lo sabía hacer mejor que todos los que estaban ahí, que ya se habían echado como 600 litros de vino. Entonces, dice la enseñanza de Jesús, aquel que prueba el vino añejo, luego no quiere el vino nuevo. Aunque usted no lo crea, así dice la Biblia. Chéquelo, investíguelo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo una verdad. Tú no puedes echar un vino nuevo en un odre viejo, no checa. Pero si ese vino nuevo se echa en un odre viejo, lo dejas procesarlo y lo añejas. Así es la palabra. Así es la palabra. Ahí te la dejo. Y es que realmente el conocer a Jesús, y espero no meterme en problemas, pero creo que en el transcurso de la vida de la iglesia del cristiano, muchas veces lo hemos malentendido. ¿Por qué lo comento? Porque desafortunadamente una parte del cristianismo dice el conocer a Jesús va a ser totalmente a través de las escrituras. Y otra parte del cristianismo dice el conocer a Jesús lo voy a hacer por medio de las experiencias y la revelación. Y hay una frase que usted comentó este fin de semana pasado que dice experiencia sin revelación sin investigación no es revelación. No es revelación. Entonces, realmente la palabra nos lleva a conocer a Jesús y a poder tener una revelación de quién es Él. Entonces, no sé si nos pueda comentar acerca de esta frase que la verdad a mí me impactó mucho este fin de semana, cómo realmente es una combinación de conocer a Jesús a través de las escrituras, pero caminar con Él día con día, y a través de ese caminar vivimos las experiencias y la revelación de Él en nuestra vida. Ahí te tendría que tocar el tema del poder de las escrituras. Hay una manera en que quiero decírselos de lograr nuestras metas personales. Y entre las muchas preparaciones que se necesitan, existen las escrituras. La que toca el sentir del yo interno. Si ustedes vienen conmigo y lo checan, lo pueden apuntar para poder analizarlo, porque mi plática lleva el fin de que usted sea un analítico, un investigador. Dice Josué capítulo 1, verso 3 hasta el 10, temas, pasajes sumamente conocidos.
sin meterle al descubrir un texto que usted nunca había leído. Entonces dice Dios y le dice a Josué, yo os he entregado la tierra, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Le habla a Josué. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Esta es una meta terriblemente grande que había que lograr para un pueblo, un hombre. Y Dios siempre escoge un hombre que acepte los retos y que los entienda. No le estaba diciendo vamos a jugar a las canicas y el que gane va paga o el que pierda paga. No. Entonces, toda la tierra hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. Ah, caray, entonces va a haber problemas. Sí, señor. Pero nadie te va a vencer. Ahora bien, estaré contigo. No te dejaré. No te desampararé. La cosa era fuerte. Y para las cosas fuertes, Jesús se preparó conociendo esto. Jesús no fue un improvisado. Jesús no nació sabiéndolo todo. Jesús nació para aprender. Y el niño crecía en sabiduría, en estatura, en gracia. Y Jesús crecía. O sea, Jesús siempre creció. Físicamente, emocionalmente, intelectualmente. Y ahorita lo podemos ver. Entonces, esta enseñanza de las escrituras del Padre, Jesús se las comía. Pues ¿de dónde aprendía Jesús? Si no por nada lo tuvo guardado 30 años. Entonces, sigue diciendo, solamente esfuérzate y sé muy valiente, perdón, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No era opcional, eran las cosas de orden. Y la ley de Moisés, a la cual hoy muchos quieren hacer a un lado, pues no podemos hacer a un lado porque es nuestra fuente de investigación, que hace un complemento con todo lo que ahora nosotros llamamos el Nuevo Testamento, que realmente Jesús vino a dar una transformación, pero poderosa, a las enseñanzas del Padre en él. Porque Jesús enseñó lo que enseñó el Padre, solo que de una manera muy distinta, profunda, bella, sencilla a la vez. Entonces sigue diciendo, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Esto es importante, para que seas prosperado. ¿En qué momento cambió la entrega de un territorio? Nadie te va a poder hacer frente. Yo estaré contigo. ¿En qué momento cambia la enseñanza del Padre a Josué para decirle, así de esa manera, tú tienes un libro, tú tienes una orden, tú tienes una ley que yo le di a Moisés y que Moisés te enseñó a ti y que tú le tienes que decir al pueblo? Fíjate la dimensión de la ley de Jehová. Tú dices, ¿cómo? Pocos sabemos hacer esta diferencia. Jesús, el Padre no empezó a decirle a Josué, oye, agarra el libro y ve las instrucciones que te dio Moisés. No tengas miedo, porque tú vas a repartir, entiéndela, vas a ser prosperado, porque tú vas a repartir la tierra y bla, bla, bla. No, primero le expuso todo el territorio. Y para que si Josué estaba o no asustado, era otro boleto. Entonces, Jehová le dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ya no era tierra, ya no era conquista,
Ahora necesito que ese libro te conquiste a ti, Josué, para que tú puedas conquistar y repartir la tierra al pueblo. Si el libro no te conquista a ti, tú no puedes hacer ninguna conquista. Sigue diciendo, porque entonces harás prosperar. Entonces por eso ahora nosotros, y está bien, Señor, bendíceme, y está correcto, guárdame, lléname, ser mi proveedor, está bien. Pero cuando tú vas experimentando la investigación de Lucas 1, de la verdad que ya tienes, tú dices, ah, caray, qué bello es este mundo que no vivía a pesar de que tengo 50 años de ser predicador. Entonces, todo te saldrá bien. Y luego aquí está la demanda. Mira que te mando. Ya no es opcional. Te di el territorio, te di el libro, tú conquistas el territorio, que el libro te conquiste a ti, y entonces ahí te va mi orden. Que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, la promesa, donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una manera de lograr muchas cosas. Jesús la logró. Porque se metió al libro del Padre. Y porque el Padre, en la vida de su Hijo, al igual que le habló a Moisés, al igual que le habló a Josué, al igual que le habla a Jesús, ¿o no? ¿Por qué? Porque era el hombre que iba a transformar el entorno de sus tiempos. Ahora es lo mismo, lo dije el otro día, que Pablo dice, ¿no saben ustedes que ustedes son el templo? El cuerpo de Cristo, que el Espíritu de Dios muere en ustedes. Para Pablo no era difícil entenderlo eso. ¿Por qué? Porque Pablo era un conocedor al 100 de todos los recovecos, de todos los escondites de la Torá de Dios, o sea, de las escrituras hebreas, o sea, del Antiguo Testamento. Jesús ya había insistido esto mismo, y Jesús era más severo con el pueblo en cuanto a la ley de este principio de Josué. Por eso Jesús dijo en Juan 5, 39, 40, algo que sabemos. Como tú ves, Pepe, yo estoy hablando de cosas que sabemos, que las hemos masticado toda la vida. Escudriñad las escrituras, dijo Jesús, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso es una conquista de la tierra más maravillosa. Pero luego, ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, la relación que tú tienes con Jesús te da vida a base de las escrituras que Jesús escudriña. Jesús escudriña, yo escudriño, tú escudriñas. ¿Qué va a resultar? Me va a parecer que la vida es eterna. Y entonces me va a dar un testimonio sobre Jesucristo para llegar a la estatura de un varón perfecto. Amén. Y es que, bueno, hablando precisamente, ahorita lo que comentaba del apóstol Pablo, ya que estamos en el tema de experiencias que transforman vidas, muchas veces centramos las experiencias como momentos espirituales que de pronto de la nada sucede. Sí, sí. Entonces, vemos, por así decirlo, cuando Pablo es enviado, dice que, bueno, se puso manos sobre ellos y los enviaron. Pero lo que nos comemos muchas veces es que para poderse haber dado la imposición de manos, hubo un proceso de Pablo anterior, incluso anterior al llamado, donde Pablo, como lo comentaba ahorita, sabía la ley, Sí. era judío, tenía también su ciudadanía romana, Su cultura griega. era un hombre muy culto y Sí. con mucho entendimiento. Y después que tiene la experiencia o el enfrentamiento con Jesús, se va el hombre a seguir
escudriñando la palabra, a seguir buscando de Dios, a seguir llenándose, a seguir. Ahora, lo que sé, lo que aprendí, es de este hombre que me interceptó en el camino. Entonces, ahora transformar todo el entendimiento a este hombre que me ha, que me ha transformado, con el que me he enfrentado. Entonces, la primera experiencia que cambia nuestra vida antes de buscar la imposición de manos, antes de buscar el momento, lo quiero decir con todo respeto, espiritual que de la nada va a pasar, tenemos que buscar la experiencia de la investigación de la palabra para que se produzcan los momentos espirituales. Casi hablas como yo. Qué bien, Pepe. Sí, mira, yo creo en los milagros. Yo creo como Jesús dijo, si ustedes no hablan, yo puedo hacer que las piedras hablen. Por eso esta mañana, el domingo por la mañana, sí, yo hablé sobre el ciego de nacimiento. Y Jesús hizo una obra casi en 24 horas. O sea, el Padre hizo una obra en 24 horas. Pero es que la vida de Jesús fue en 3 años. Y ha abarcado miles de años. Entonces, Pablo, camino a Damasco, era un tipazo, tú lo acabas de describir. Judío de nacimiento, por padre, no se conoce la mamá, el papá solo se conoce, bueno, se deduce, porque eso es investigación, porque Pablo era ciudadano romano y no podía ser ciudadano romano por mamá, tenía que ser ciudadano romano por su papá. Y entonces las investigaciones de la ciudadanía romana, pues era por medio de pertenecer al ejército de Roma o por dinero para ayudar al ejército, porque Roma era la conquistadora del momento. Entonces el ejército romano era temido, poderoso, y Roma estaba sobre Judea y estaba también sobre Grecia, y Grecia tuvo su tiempo, pero Roma aprendía de Grecia y aprendía del judío. Era una mezcolanza de la que hoy vivimos. Tenemos mucho que agradecerle al pueblo judío. Nos hemos contaminado en muchas cosas de las definiciones y conceptos griegos que no son malos, son culturales, pero que nada tienen que ver con el hebreo. Y tenemos muchas cosas de Roma. En materia de religión, en materia de cultura, y no es que sea malo. O sea, tenemos fuentes, y Pablo tenía todas esas fuentes. Pero un día se le aparece lo que yo llamo el muerto, al que él maldecía, en el cual él no creía, y tuvo una experiencia espiritual. Y esa experiencia espiritual, hay muchos que dicen, le cambió todos sus conocimientos. No. Pablo no dejó de ser judío. Pablo fue judío siempre. Pero la experiencia con Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues, le hizo que todo su conocimiento fuera encauzado y entonces conoció mejor al Padre. Por ejemplo, Jesús dijo una vez, les dijo a la gente, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Es importante entender esto, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Interprétenme esto, entiéndanme esto. Y entonces Jesús no se queda con esa grandeza y dice, y mayores obras que estas demostrará,
de modo que vosotros os maravilléis, y mayores obras que ésta le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. Y luego después dice así: de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y la vida eterna no solamente es morirte, irte al cielo, es tener una perspectiva de una conciencia, wow, sin límites. Imagínate. Yo hoy nomás puedo pensar y digo, bueno, Señor, ¿cuántos años puedo vivir cronológicamente? ¿80, 90? Pero si yo hubiera conocido estas cosas desde los 15 años, wow, muchos de nosotros, las cosas que hubiéramos hecho en su nombre. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, aquí hay un cambio de mente. ¿Y Pablo qué pasó? De muerte a vida. Otra vez dice, yo estoy hablando, leyendo Juan 5, 19, etcétera, etcétera. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, en todas estas palabras, la profundidad de las palabras del Padre en el Hijo eran poderosas. Y Pablo, cuando conoce al Hijo, ¿te imaginas la dimensión de conocer al Padre? Por eso las escrituras de Pablo son poderosas. Así es. Y realmente encontramos en la palabra de Dios muchas partes de la escritura donde nos motiva el mismo Jesús a escudriñar. Y desafortunadamente voy a hacer la comparación con la actualidad en la que estamos viviendo. Vamos a comprar un electrodoméstico en la casa y como hemos vivido con electrodomésticos en la casa, lo que hacemos es sacar el electrodoméstico, conectarlo y comenzarlo a utilizar. Aunque ya ahorita la tecnología ha avanzado mucho y quizás las cafeteras, las lavadoras tienen tecnologías diferentes y para un mejor provecho de las cosas, no leemos el instructivo, sino que nos vamos directamente a utilizar lo que ya sabemos y nos acostumbramos y nos conformamos con eso que ya sabemos. Y muchas veces en la vida del creyente nos pasa algo similar. Lo que nos dice el pastor el domingo, lo que nos dijo el predicador, con eso me conformo y eso trato de acoplar. Pero Jesús no nos enseña a hacer eso. Nuestro manual de vida es la palabra de Dios. Me río porque hay gente tan inteligente. No sé si tú fuiste de esos estudiantes que nunca estudiaban porque con el oír recibían y con eso pasaban el examen. Sí. Entonces muchas veces nosotros con el oír, que es bueno, porque por el oír viene la fe, pero ¿será que ahora los tiempos que estamos viviendo, que vivimos en un encerramiento y con unas amenazas publicitarias tan tremendas y que te dan todos los datos al amanecer y al anochecer, tantos contagiados, tantos muertos, ahí viene esta variante, ahí viene la otra? Óyeme, a veces la fe tú dices, ¿a qué horas me va a alcanzar a mí? Sí. Porque cuando yo oigo que hay problemas en África, bueno, en África, pero cuando yo oigo que ya está en México y cuando yo veo que ya está con mi familia y cuando yo veo que está cercano, tú dices, ¿a qué horas me toca a mí? Entonces ya no es de oídas te oía. Ahora necesitamos que nuestros ojos vean. Entonces, cuando uno tiene, Pepe, iglesia, hermanos que me están escuchando, cuando uno tiene un corazón entendido, te haces noble. Y es muy posible que Dios haga el milagro de multiplicación a través de ti. ¿Te acuerdas de la multiplicación de los peces? Sí. ¿Cómo fue que se multiplicó? Por un chavito. ¿Por qué? Sin duda, tenía una mamá entendida. ¿Qué importa qué nombre llevaba ese niño? No sé. ¿Para qué especulo? No sé, no estaba ahí. Pero lo que sí sé es que él llegó con un entendimiento
y con un alimento para pasar tiempo con Jesús. Luego, la mendicidad de uno de los seguidores de Jesús, cuando vio que le había dicho a Felipe, denles ustedes de comer. Entonces Andrés dijo, híjole, Jesús nos está sacando la lana. Y Felipe le dijo, Señor, 200 denarios no completa, porque era lo que traía. Si traía 300, le hubiera dicho 300. Entonces Andrés fue movido a tomar una actitud muy sencilla, muy simple. Y se va, se escurre y encuentra a un chico. Y luego le pregunta, ¿tú qué? No, pues yo vengo a ver a Jesús. ¿Qué traes en esa canasta? Todo es una narrativa imaginada, porque hay muchas cosas en la Biblia que son narrativas que Dios te permite por la capacidad que tú te imagines. Entonces se encuentra un chavito. No, pues yo vengo a ver a Jesús. ¿Y qué traes en esta canasta? Pues traigo, ¿qué? 2 peces y 5 panes. O 5 peces o 2 panes. Ahí chequenlo usted en lo que sea. ¿Sí? Entonces, listo el discípulo de Jesús. Listo el seguidor de Jesús. Dijo, con esto quedó bien con Jesús. Haciendo caravana con sombrero ajeno. Yo te llevo. Pero eso de perdida para que Jesús coma. Y deje de estar diciendo cuánta lana trae para darle a todos estos gorrones. Así que llega, ¿y qué hace Jesús? Déjenme el niño aquí, váyanse ustedes, por favor, y acomódenme a la gente en grupos de 50 y 100. Acomodar a gente, 5,000 personas sin contar, o mujeres sin contar, hombres y niños. Dijo, híjole, no está fácil. No sé cuántos eran. Acomódanmelos, acomodar, gente con hambre. Luego, cuando ya acomodaron, ¿qué pasó todo ese tiempo con Jesús? Y el muchacho, no sé, pero conociendo la experiencia de Jesús, le debe de haber compartido ese chavito las experiencias que Jesús tenía con el Padre. Ya, cuando llegan de acomodar, ellos nunca se dieron cuenta de una revelación. No la investigaron. ¿De dónde salió tantas canastas de pan y peces? No sé. Y revelación que no se investiga, queda como un milagro que se va haciendo común. Luego, repártanlo. Ahí van. Y Jesús siguió con el muchacho. Ellos nunca se dieron cuenta de dónde vino el milagro. Luego, ya está, Señor. Imagínate, cansancio para atender a 5,000 personas. Mínimo. Y Jesús vio que había mucho desperdicio de pan. Y le dice, hey, recojan todo el sobrante. ¿A qué horas comieron los discípulos? ¿Quién sabe? Les hubiera sido más fácil que la revelación haber juntado la lana y haber ido a comprar comida. ¿O no? Porque a veces una revelación no entendida, hacemos una doctrina de algo no investigada. Pero a mí lo que me queda asombrado, lo que me asombra es cómo se fue aquel chavito, aquel ser humano. Le debe haber entendido todos los secretos que simplemente Jesús no quería que estos supieran porque no estaban entendidos. Mejor los puso a hacer actividades que ellos podían hacer. Entonces, cuando uno tiene un corazón entendido, se hace noble. Y es muy posible que hasta se haga milagros de multiplicación a través de ti. El chavito este tenía un corazón entendido, una nobleza, y mientras platicaba con él, se produjo un milagro de multiplicación. Voy a aplicarlo de una forma hermosa. Cuando nosotros pasamos tiempo
de una buena relación con Jesús, conoces al Padre, conoces la Escritura. Y entonces, cuando tú sales de ese entorno, estás preparado para tener buen carácter, buen dinamismo, buenos pensamientos, buena expresión, y todo lo que hagas prosperará. Así es. Y cabe mencionar que aunque Jesús hacía milagros y era la vida de Jesús, ¿verdad? Pero la gente de alguna manera sabía que Jesús estaba enseñando. La gente iba a escuchar a Jesús. La cultura de judía en aquel entonces era precisamente el conocer, el saber. Entonces, este muchachito siguió a Jesús o fue enviado, no sé, pero iba a escuchar a Jesús. Y escuchando a Jesús, Dios lo utilizó para hacer una multiplicación, el milagro de la multiplicación. Y hablando del tema experiencias que transforman vidas, nos damos cuenta o estamos viendo que la primera experiencia que transforma nuestras vidas es la palabra de Dios. Sí. De ahí el que nosotros podamos conocer las escrituras y escudriñar las escrituras va a ser la primera transformación para nuestras vidas. Y de ahí viene, como comenta usted, muy probablemente conociendo las escrituras, buscando la verdad, se van a producir los milagros que Dios quiera hacer a través nuestro. Maravilloso, Pepe, lo que compartes. Ojalá estén tomando nota y seamos una fuente de inspiración. Son muchos años caminando. Le doy gracias a Dios porque Dios siempre te puede transformar en un día. Puede transformar al joven, al niño, al joven, al adulto. Por ejemplo, a mí me impresiona mucho el pasaje de Jesús a los 12 años. Tenía la expectativa de conocer el templo. Sabía la ley de Jehová. Por eso dejó sorprendido a los sacerdotes cuando él les preguntaba y les contestaba. Ese diálogo de alto nivel, Jesús lo superó fácilmente a los 12 años. Muy posiblemente, la gran enseñanza de este jovencito con los peces y los panes debe haber sido una experiencia de Jesús a los 12 años. Imagínate. ¿Cómo ganar adolescentes? ¿Cómo ganar jóvenes? ¿Cómo ganar a nuestros hijos para Cristo o no perderlos? Mientras que todos los viejones, ahí los 12, los puso a chambear. Se llevó 3 años, cachito. Todavía después resucitó para ir a darles otras instrucciones. Y hay posibilidades, por ejemplo, con este niño. No sé si se volvió a encontrar, pero la Biblia te da ejemplos y tú los puedes imaginar, porque Jesús siempre hacía unas narrativas en parábolas extraordinarias, las historias, y él nunca le dio fin a ninguna historia, a ninguna parábola. El fin siempre se lo dejaba a los demás, al que le oía. Entonces, imagínate Jesús cuando regresa, que va María, José y María, perdón, sus padres, y le dicen, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te andábamos buscando. El chavito entendido dice, ¿no sabían ustedes que me conviene estar en los negocios de mi padre? Y los negocios del padre, para Jesús, eran pasarse 18 años más estudiando. ¿Cómo? Claro.
18 años más estudiando. A los 30 años sale, va al Jordán para ser graduado por el Padre, honrado por el Padre, porque se pasó 30 años estudiando, 30 años aprendiendo, 30 años en relación con el Padre. O sea, el secreto de Jesús era una relación con el Padre a través de la palabra, a través de las escrituras que el Padre dio. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Entonces, cuando dice, este es mi hijo amado, en él tengo mi complacencia, a él óiganlo. Pues el primer auditorio que le dio fue el diablo. Se echó al mero mero, sin aspaviento, perdónenme, sin ninguna guerra espiritual a la que estamos acostumbrados a hacer. Después de pasar los 40 días de ayuno y dice, y tenía hambre, se le aparece el adversario. Y el adversario le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La palabra. Lo que estudió, lo que aprendió, Escrito lo que está. vivía. Escrito está. ¡Pum! El cuate es el diablo, debe haber dicho, ah, caray, este sí sabe. No lo reprendió, no lo echó fuera. Está escrito. ¿Qué era lo que estaba escrito? No tan solo de pan vive el hombre, sino de toda, T-O-D-O, toda palabra que sale, no de mi boca, de la boca de Dios. Y si sale de la boca de Dios, sale de mi boca. Porque lo que sale del Padre, el Hijo lo secundaba. Y lo que sale del Hijo nos pertenece a nosotros porque Él pagó una herencia, Él pagó un precio para que yo sea como Él es. Así es. Y la palabra nos dice el apóstol Pablo, ninguna arma forjada contra nosotros Así prosperará. es. Así es. Y lo vemos, las armas que utilizó contra Jesús, el tentarlo, para que él cayera y saliera del propósito de Dios, Jesús las combatió con la palabra. Entonces, si nosotros no estamos fuertes en la palabra y muchas veces por fe queremos hacer que del milagro las armas del enemigo no funcionen en nuestra contra. Pero si no estamos fortalecidos en la palabra, no tenemos argumentos para combatir esas acechanzas, ¿verdad? Tenemos el cuidado de Dios, pero nosotros vamos, si estamos llenos de la palabra de Dios, si nosotros investigamos, si nosotros estamos fuertes en la palabra de Dios, va a venir la tentación, va a venir quizás los ataques del enemigo, pero ahí es donde podremos decir y actuar como Jesús habló. Escrito está. Porque nuestra vida no está basada en emociones, no está basada en experiencias sobrenaturales solamente, sino nuestra vida está fundamentada en la roca que es Cristo. Amén. Y en su palabra. Y si queremos que pase lo sobrenatural, vamos, más vale que vayamos aprendiendo a vivir lo natural bien. Así es. Bien. Estamos entrando en el último tramo ya del programa. Y tan pronto, qué sí, se va Espero que nuestros oyentes nos aguanten, ¿eh? Se va el tiempo muy rápido, pero antes de hacer una oración por el auditorio que nos está viendo en esta noche o que nos va a ver de una manera diferida en tiempo más adelante, algo con lo que nos gustaría ir cerrando esta enseñanza de experiencias que transforman vidas. Algo que quiera, algún consejo final que quiera compartir con todos nuestros amigos que nos están viendo a esta hora. Sí, mira, yo quiero terminar diciendo esto. El mensaje y el propósito principal de Jesús
fue restaurar nuestra relación con el Padre. Cuando uno de los discípulos le pidió, enséñanos a orar, él comenzó con las palabras, cuando oren, digan, Padre nuestro. Eso se llama una relación, que estás en los cielos. No era fácil para Jesús llamarle Padre a Dios. Fue criticado siempre. Pero Jesús vino a armonizar la vida separada nuestra. En justicia merecíamos la muerte. Pero Jesús en su ministerio, antes de ir a la cruz, esconde este secreto de la oración. Padre, yo sé que tú amas la humanidad y yo amo lo que tú amas. Notes eso. Entonces, yo soy el camino, la verdad y vida. Nadie viene al Padre. Felipe, el que me ve a mí ha visto al Padre porque yo soy el puente. Yo quiero que a mi Padre, así como yo al Dios de Israel, así como yo le llamo Padre, le llamen ustedes. Entonces, la oración del Padre nuestro, la vida de Jesús, nos relaciona con una comunión cercana al Padre. Yo quiero decirles que este fin de año, ya 2021, tenemos buen tiempo para conocer mejor a Jesús y acercarnos al Padre. Porque nadie se acerca al Padre si no es en el nombre de Jesucristo. El 2022, venga como viniera, el Señor está con nosotros. Así es. Por una razón extraordinaria. La relación de Jesús con el Padre hace posible que no solamente Jesús cumpla el sacrificio en la cruz, sino hace posible que el Padre envíe su Espíritu. Qué hermoso es eso. Me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Y eso es la relación del Hijo con el Padre. Yo rogaré para que mi Padre envíe otro Consolador. El Espíritu Santo que estará con ustedes siempre. Porque Jesús dijo, ¿qué padre, si su hijo le pide una carne, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Si su hijo le pide carne, le dará una serpiente. Y luego fíjate lo que dijo Jesús. Si ustedes son buena onda porque saben dar buenas cosas, siendo malos dan buenas cosas, ¿cuánto más mi Padre no les dará su Espíritu al que se lo pida? Oh. Conclusión. Somos poderosos porque el Hijo y porque la presencia de su Espíritu, el Espíritu Santo del Padre, está con nosotros. Mal hacemos en no investigar. Y no en investigar solamente para crecer en cultura, que es buenísimo, pero para tener una comunión muy íntima, muy cercana, de tal manera que no sienta las ofensas, que no sienta los desprecios cuando hay, que no tenga el conflicto de que a qué iglesia voy, cuando me cambio porque ya me cayeron gordos, porque ya esto, porque ya lo otro, porque no toca a mi hijo, porque sí toca a mi hijo, porque etcétera, etcétera, etc. Y no es una línea de camiones, ¿eh? Pero cuando tú estás en esa relación, dime, ¿habrá lugar más bello que cuando nos reunimos todos en este contenido? No hay lugar más bello. Como hemos tenido estas reuniones hoy. Y como sin duda las vamos a tener siempre. Así que yo bendigo este tiempo y bendigo a quienes nos escuchen, que nos hagan el favor de aguantarnos este tiempo, porque no está fácil. Pero si algo, aunque sea en pedazos, se puede ir escudriñando, por favor, no pases desapercibido que el propósito de Jesús es relacionarte con el Padre. Y cuando se tenga esa relación,
No sé, habrá milagros. Porque dice la Biblia, entonces pide lo que quieras y te será hecho. Así es. Lo único que sé es que si queremos ver lo sobrenatural, aprendamos a vivir bien en lo natural. Así es. Amén. Puede dirigirnos una oración por todos aquellos que nos están Amén. viendo. Padre, te doy muchas, muchas, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Con mucha humildad, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para poder pedirte que bendigas a cada uno de mis hermanos oyentes en las circunstancias que ellos se encuentren. Tú, Señor, despiertes el espíritu que has puesto dentro de ellos, como en mí, poder acercarte y conocerte mejor. Los tiempos difíciles serán más llevaderos, así como Jesús pudo llevar la cruz. Y él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque estaba dando por hecho que sus seguidores iban a conocer al Padre como él lo conocía. Así que yo les declaro en el nombre de Jesús, por el poder de las escrituras, de la palabra y el sacrificio de Jesús en la cruz, que nosotros tenemos argumentos para ser gente próspera, bendecida y bendecir a muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor David, Amigo, por estar con nosotros. gracias, Amigo hijo. David Corral, que Gracias, hijo. por este tiempo tan especial, tan hermoso, que nos edifica, que nos ayuda y sin duda nos reta a seguir escudriñando, seguir avanzando en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a ver cosas grandes. Amén. Amén. Y a todos nuestros amigos que nos están viendo en esta hora, gracias por conectarse, gracias por sus comentarios. Disculpe si el día de hoy no pudimos contestar muchos de ellos, pero lo estaremos haciendo de manera ahí personal. Así es que gracias por acompañarnos. El próximo miércoles tendremos el último programa de Diálogos en Conectados de este año. Va a estar con nosotros nuestro pastor principal, el pastor José Luis Domínguez Chapa, y vamos a tener un muy buen tiempo. Nuevamente estará Víctor Quintero, al cual le doy muchas gracias haberme permitido este tiempo estar con ustedes y poder tener este hermoso programa de Diálogos en Conectados. Bendiciones y nos vemos el próximo miércoles en una cita más en Diálogos en Conectados. A nombre de nuestros pastores, José Luis y Noemí Domínguez, Dios los bendiga.